Reporte 100. Tengo en el teléfono al coordinador general de la agrupación de derechohabientes viviendo con VIH del IMSS, Luis Adrián Quiroz Castillo, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Luis Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Todavía no hay vacuna contra el SIDA. No, justo ayer se presentó una vacuna preventiva, ojo, es preventiva. Y esto es para las personas que puedan tener enfermedad. Hay un estudio que México está haciendo evaluado que es fase 3, pero hasta ahorita no hay una vacuna curativa del VIH. Sí, y uno piensa por qué, por ejemplo, en el caso de la influenza H1N1 fue muy rápido encontrar la vacuna, o en el caso del COVID-19, pues ya casi está lista la vacuna y en menos de un año o un poco más de un año, y con el VIH desde los años 80 se está buscando una vacuna y no se encuentra. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo, Luis Adrián? Porque el VIH es un virus extremadamente cambiante. Sí. Haz de cuenta que es como si escribieras un libro y cada día tuvieras un error de dedo, y eso hace que la secuenciación del virus sea muy complicada. Sí, es más complicado entonces. Va a estar, cada vez que se replique el virus, genera un error. Entonces puede existir una vacuna, pero ese error ya fue... los próximos errores ya no se contemplan, y de ahí es donde no puede avanzar de fase 1, de fase 2, porque va mutando constantemente el virus de VIH. Sí, ahora Luis Adrián, antes te morías de SIDA, hoy no. Hoy te mueres de discriminación, hoy te mueres de la mala atención porque no se ejecuta en el INSABI la atención integral, es decir, la atención de no nada más del tratamiento antirretroviral, sino de las comorbilidades asociadas al VIH. Sí. Antes y hoy, entonces, la gente se sigue muriendo. Hoy se sigue muriendo, seguimos teniendo un serio problema en hacer prevención focalizada, es decir, hablar sin tapujos sobre la sexualidad. Sí. El VIH es una infección de transmisión sexual, y eso es bien importante entenderlo. Tenemos que empezar a hablar de educación sexual basada en evidencia científica y no en conceptos religiosos. Sí. No anteponer lo religioso con la ciencia. Hoy desafortunadamente vemos que personas menores de 18 años que inician su actividad sexual muy tempranamente siguen infectándose por VIH, justo porque no se habla de sexualidad ni en las escuelas ni en sus casas, y entonces esto es sumamente preocupante. O sea, falta información, falta educación sexual. Exacto, falta información y falta que la educación sexual sea parte de un componente sumamente importante en la educación pública de este país, tanto pública como privada, y adicionalmente como parte de empezar a quitar estos tabús que existen muchas veces en las familias, de que hablar de sexo es de lujuria. No, es educación sexual para que la gente no tenga una infección por VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Sí, ¿cómo andan los números, Luis Adrián Quiroz Castillo? ¿Cómo andan los contagios de VIH en estos momentos en México? ¿En algún momento se ha frenado? ¿En algún momento se ha estabilizado? ¿O ha ido creciendo y creciendo y creciendo? Mira, desafortunadamente las cifras no son nada más alentadoras, y eso se debe a varias cosas. Justo aproximadamente, desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que todas las organizaciones eran corruptas y cerró la llave para otorgar dinero para proyectos específicos. En el caso de VIH, esos proyectos significaba llegar a donde la Secretaría de Salud, donde el IMSS, donde el ISSSTE, donde nadie llega, y que es justamente con las poblaciones más afectadas o en contexto de vulnerabilidad ante la pandemia. Y gracias a eso han incrementado los casos de VIH en México. Sí. Hoy te puedo decir que se presume que más de 270,000 personas podrían vivir con VIH. O sea, quiere decir que más de 100,000 personas no saben que viven con VIH. Más de 100,000 no saben en México. No saben que viven con VIH. No saben en este momento que viven con VIH. Porque no está la prueba disponible, porque no hay, te repito, no hay modo de testearlos. Ante la pandemia de SARS-CoV-2 se han hecho, y las organizaciones han estado ahí insistiendo en poder garantizar que el diagnóstico sea oportuno. Pero hay lugares donde las personas,
las caravanas de salud que antes hacían no van a llegar. Y aunado con esos recortes presupuestarios, pues imagínate. Sí, la distribución de medicamentos, el suministro de medicamentos, ¿cómo está en este momento? Podemos decir que tenemos un abasto garantizado de medicamentos. Nos preocupa obviamente la nueva forma en que se va a comprar y se va a distribuir a través de la UNOPS, pero seguimos insistiendo. Digo, a pesar de que ya hay un decreto para la norma de compra de insumos, que se extienden hasta el día 30 de marzo para poder hacer compras con el contrato anterior si hay dinero. Sabemos que para los medicamentos de VIH se está haciendo todo lo posible para garantizar mínimo tener un stock hasta el 30 de marzo, en lo que se hace todo el proceso de la nueva forma de licitar con UNOPS y con la nueva compañía distribuidora de medicamentos. Sí, ha recortado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entonces los apoyos económicos que el gobierno daba a organizaciones de la sociedad civil que hacían el trabajo que el gobierno pues no alcanzaba a llegar. O no hace. O no hace, exactamente. Imagínate que en los contextos locales, como en Sonora, como en otras entidades, como en lugares más apartados del Estado, no hay campañas, no hay quien se pueda hacer una prueba porque o no pueden. Ahorita con el tema de la pandemia, esto podría ayudar si las organizaciones tuvieran programas específicos para poder hacer estas acciones. Sí. ¿Y de qué están viviendo las organizaciones entonces, Luis? Pues muchas de ellas ya desaparecieron. Sí. O sea, y no es de que vivieras de esto. Digo, mucho de nuestro trabajo es voluntario, tenemos otras actividades, pero hay organizaciones que trabajaban y que su finalidad era hacer prevención. Y entonces ellas se vieron limitadas, están buscando una nueva manera de financiarse, y que hay que entender que ese es un esfuerzo que se hacía para poder garantizar esas acciones de prevención, de educación, del combate a la homofobia, del combate a la discriminación asociada al VIH. Sí, es decir, los gobiernos de derecha trabajaron mejor en el tema que un gobierno de izquierda. Pues, imagínate. O sea, lo hicieron mejor el PRI y el PAN. Pues lo hicieron mejor, de alguna manera. Digo, siempre es mejorable todos esos procesos. Ahora, en este gobierno podemos decir que una de las cosas buenas que hicieron fue una negociación distinta de precios de medicamentos antirretrovirales, y hoy contamos con medicamentos que tienen menos efectos adversos y vamos a tener una mejor calidad de vida las personas que los empiezan a tomar. Sí. Algunos se van a poder obtener, otros van a seguir avanzando porque es parte también del mismo contexto de la enfermedad. Híjole, pues nada alentador lo que está pasando con los pacientes con VIH, Luis Adrián Quirós Castillo. ¿Hay alguna señal de que esta política pública en el país vaya a cambiar? No creo. ¿Así de plano? Así de plano. Digo, nosotros tuvimos reuniones con la directora de Censida, con el subsecretario, y literalmente su respuesta fue: no podemos hacer nada. Y en tanto hay entonces 270,000 personas con VIH en el país. En el país existen más de entre 180,000 y 190,000 personas con tratamiento. Sí. Pero hay más de 100,000 que hoy en día no saben que pueden vivir con VIH. Sí, entonces sumando las personas con tratamiento y las que no saben que tienen VIH son 270,000 personas aproximadamente. Más de 270,000 aproximadamente, sí. 270,000 personas. Y esas 100,000, si no se enteran que tienen VIH, pues pueden morir porque pues a lo mejor se les complica, y hasta que se les complica la enfermedad se van a dar cuenta que eran portadores del VIH. Yo no dudo que más de los 585 casos de SARS-CoV-2 y VIH hayan sido por esta situación, que muchos no sepan que viven con VIH. Sí. Luis Adrián Quirós, ¿sí? Y aquí es sumamente importante recordarles a las personas que viven con VIH que en esta temporada invernal es sumamente importante que se vacunen contra la influenza y contra el neumococo. De verdad es sumamente importante, y aprovecho el espacio que nos das para los compañeros de Sonora decirles: vacúnense contra la influenza y contra el neumococo si vives con VIH, porque en esta temporada invernal tenemos que protegernos lo más posible para no tener este trinomio que puede ser influenza, COVID más VIH, puede ser
una sentencia de muerte. Luis Adrián Quiroz Castillo, muchas gracias por intervenir esta mañana con nosotros, tener un espacio con nosotros esta mañana para hablar de este día, del 1 de diciembre. Muchas gracias de verdad a ustedes por siempre ser solidarios, empáticos, y de verdad que se les agradece mucho. Hasta pronto, Luis Adrián, estamos en contacto. Es coordinador Hasta general luego. de la agrupación Derechohabientes Viviendo con VIH del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reporte 100.